La infección del tracto urinario. En este video vamos a hacer un pequeño resumen acerca de lo que es la infección del tracto urinario. Vamos a ver algunos tipos de clasificación, cómo se utiliza actualmente, cuál es su clasificación actual y una leve introducción de lo que es el tratamiento empírico de la infección del tracto urinario. Conocemos como la infección del tracto urinario como una enfermedad caracterizada por la colonización de la mucosa urinaria o la parénquima del tracto urinario por bacterias, acompañada esta con manifestaciones clínicas que pueden ir desde un síndrome miccional hasta manifestaciones clínicas de infección sistémicas debido a bacteriemias de inicio en el tracto urinario. Debemos separar lo que es la infección del tracto urinario con la bacteriuria sintomática, que como su nombre lo indica, es la presencia de bacterias que están colonizando el tracto urinario pero que no generan síntomas en el paciente. Es muy importante sobre todo descartar esto en pacientes inmunosuprimidos, pacientes embarazadas o en pacientes que van a ser intervenidos de punto de vista urológico. También tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es la infección del tracto urinario y la contaminación de una muestra de orina, que lo veremos más adelante. ¿Cómo podemos clasificarla entonces? Podemos clasificar según la clínica del paciente en infecciones asintomáticas o asintomáticas. Como hemos dicho, pueden haber síntomas locales, como es el síndrome miccional, o síntomas más sistémicos, cuando existen sobre todo ya infecciones que tienen que ver sobre todo con pielonefritis aguda. Según la evolución pueden ser agudas, generalmente menores de 3 meses, o crónicas, cuando ya superan más de 3 meses de evolución. Según el inicio de la infección, pueden ser nuevas, cuando existe una nueva colonización por una bacteria uropatógena, o recurrentes, de los cuales es un término que vamos a desarrollar más adelante, que puede ser debido a reinfecciones o recidivas. Según la localización, pueden ser altas cuando comprometen el parénquima renal, incluyendo lo que es la pelvis renal, y también en el hombre lo que es el tejido prostático. Y bajas cuando compromete lo que es la mucosa uretral y de la vejiga urinaria. Según la asistencia o la asociación con asistencia médica, podemos tener infecciones del tracto urinario ambulatorias, que son las más frecuentes, o aquellas relacionadas con la asistencia sanitaria, anteriormente conocidas como nosocomiales. Están muy relacionadas sobre todo con lo que son la colocación de catéteres o sondas vesicales en pacientes hospitalizados, y también aquellos pacientes que han sido intervenidos de forma transuretral por patologías prostáticas, sobre todo en el hombre, o citoscopías también que pueden ser en la mujer, en el hombre. Según la gravedad, pueden ser complicadas o no complicadas. Vemos que las más frecuentemente utilizadas son según la localización, donde pueden ser altas o bajas, y según la gravedad como complicadas versus no complicadas, que es la que actualmente más se está utilizando, sobre todo para definir desde el punto de vista de si están complicadas o no, cuál sería el antibiótico ideal para su tratamiento y también cuál sería el destino del paciente, bien sea tratamiento ambulatorio o tratamiento intrahospitalario. ¿Qué es una infección del tracto urinario complicada? Es cuando aquel paciente generalmente presenta patologías de base que predisponen a ella, como pueden ser pacientes inmunosuprimidos, pacientes diabéticos, con enfermedad renal crónica, con vejiga neurogénica, aquellos que utilizan catéteres urinarios permanentes, sobre todo pacientes con CA de próstata, pacientes que tengan obstrucción de la vía urinaria, que puede ser de origen litiásico o no, que pueden causar por supuesto diferentes grados de hidronefrosis, como van desde el uréter hasta la hidronefrosis que provoca un daño total parenquimatoso a nivel renal, o aquellas anomalías de punto de vista funcionales o estructurales del tracto urinario, como son tan frecuentes en los niños, donde pueden existir agenesias renales, dobles sistemas colectores, donde uno de los uréteres está por fuera del trígono y esto puede causar reflujo vesico-ureteral y por lo tanto infecciones recurrentes en los niños.
También así lo que es el riñón pélvico, la ectopia cruzada o el riñón en herradura, que predisponen, por supuesto, a infecciones recurrentes en los niños. Poblaciones especiales, sobre todo en los niños, en mujeres embarazadas y en los géneros masculinos, sobre todo en los pacientes en adultos mayores y asociados con lo que es patología prostática. ¿Cuáles son infecciones no complicadas? Bueno, típicamente son episodios de cistitis o pielonefritis agudas en mujeres sanas que no son gestantes y que no tengan ninguna anomalía funcional o estructural del tracto urinario. Y bueno, son bastante frecuentes en las mujeres. ¿Qué significa una infección del tracto urinario recurrente? Cuando 2 o más episodios están presentes de infección urinaria en los últimos 6 meses. O cuando existen 3 o más episodios en los últimos 12 meses de evolución. Estas pueden ser por recaídas, ocurren en el 20% de las infecciones recurrentes, debido a la persistencia y o reparación de la cepa infecciosa original. Esto generalmente ocurre en aquellos pacientes que han sido diagnosticados como una cura aparente y en menos de 2 semanas pues recidivan nuevamente con nuevos cuadros clínicos infecciosos por la misma cepa. Y las reinfecciones, que son más frecuentes en un 80% de las infecciones del tracto urinario recurrente, son cepas diferentes a la original y ocurre generalmente 2 semanas posterior a una curación aparente. ¿Cuáles son las infecciones del tracto urinario relacionadas a la asistencia sanitaria? Sobre todo pacientes hospitalizados, ocurren en aquel paciente que se hospitaliza por una causa, por ejemplo, respiratoria, dermatológica, neurológica, y que más de 48 horas de evolución comienza a presentar cuadros de infección del tracto urinario. O pacientes ambulatorios que han recibido asistencia médica, como es en el caso de los pacientes que están sobre todo encamados, pacientes que se realizan curaciones ambulatorias, pacientes portadores de catéteres y sondas vesicales de forma crónica. Es muy importante esto. También el uso de este catéter pues, permite una mayor relación con bacterias asociadas al sector salud. El tratamiento urológico de alto riesgo para estas infecciones son las resecciones transuretrales, sobre todo en hiperplasia prostática benigna. En biopsia prostática transrectal, cuando hay presencia de nódulos en la próstata, pues se realizan este tipo de biopsias y pueden generar infecciones. Manipulaciones endourológicas o percutáneas por cálculos o litiasis renal, que son tan frecuentes también en la población. La citoscopía también es otro procedimiento pues, que puede asociarse con alto riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario. Generalmente un paciente que se va a llevar a una resección transuretral se le solicita previamente un cultivo de orina para con ello estar seguro de que no existe una bacteriuria asintomática y si es así pues tratarla previo a la intervención quirúrgica. Desde el punto de vista epidemiológico, las infecciones del tracto urinario representan el 10% de las consultas en la atención primaria en salud. Aquellas asociadas a uso de catéter vesicales son la tercera causa de infecciones asociadas relacionadas con la atención sanitaria. Se presenta en un 80% en las mujeres. Se dice que el 50 al 60% de las mujeres adultas presentan por lo menos un episodio en la vida de infección del tracto urinario. Sobre todo desde el punto de vista anatómico, bueno, porque como sabemos existe una menor longitud de la uretra de la mujer en comparación con el hombre y eso pues predispone a que exista una colonización de bacterias tanto vaginales como bacterias del tracto digestivo que pueden ascender de forma progresiva hacia lo que es la mucosa tanto uretral, vesical y puede llegar por supuesto también hasta los pelvis-renales. Generalmente el 7% de los pacientes hospitalizados son debidos a pielonefritis aguda. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como ya dijimos, las mujeres, la actividad sexual o el inicio de la actividad sexual es muy frecuente en los lactantes, sobre todo cuando existen malformaciones anatómicas. En las mujeres embarazadas también es otro grupo de riesgo, ya que en ellas pues, pueden existir también la presencia de bacteriurias asintomáticas. En pacientes ancianos, inmunosuprimidos, cuando existe recurrencia o cuando las mujeres utilizan espermicidas. Patologías como cistoceles o incontinencia urinaria, con antecedentes de cirugías urológicas previas, litiasis renal, usos de catéter permanente como en el caso de los pacientes portadores de cáncer de próstata o hiperplasia prostáticas benignas todavía no tratadas quirúrgicamente.
lesiones medulares espinales que provoca pues un encamamiento prolongado del paciente, así como también pacientes con ACV secuelares que pueden requerir la colocación de sondas vesicales para el manejo del urinario por un mal control de esfínteres. Entonces existen muchas patologías que van a predisponer a este paciente a desarrollar una infección a nivel de la vía urinaria. ¿Cuál es la prevalencia de la bacteriuria sintomática? Fíjense que los más altos índices de prevalencia están sobre todo en las mujeres diabéticas, con hasta un 27% de las mujeres. En los ancianos, fíjense que en las mujeres 16% y hombres 19%, pero que se incrementa cuando están hospitalizados en hombres hasta un 40% y mujeres hasta un 50%. Y en aquellos portadores de sonda vesical, cuando son de larga duración o más de 30 días de duración, casi en un 100% presentan bacteriurias asintomáticas. Para determinar la presencia o no de una infección del tracto urinario y determinar cuál es el uropatógeno específico, se debe realizar un urocultivo. Para esto, la muestra de orina debe ser tomada por el paciente en horas de la mañana, de preferible porque aumenta la sensibilidad a la prueba. Así también tiene que ser tomada con la técnica del chorro del medio. Debe ser transportada esta muestra de orina en menos de 2 horas al laboratorio y si no es posible, pues debe de conservarse a 4 grados centígrados y máximo 24 horas. Durante la expresión o el reporte de resultado de esta prueba se van a dar lo que son las unidades formadoras de colonias por ml. Y generalmente los urocultivos en el 95% de los casos son monomicrobianos. Generalmente ya cuando un paciente presenta una infección del tracto urinario polimicrobiana, muchas de esas veces está asociado con contaminación de la muestra. También los gérmenes, van a depender, por supuesto, si estamos hablando de una ITU no complicada o una ITU complicada o si existe relación con la asistencia sanitaria. ¿Cuáles son los principales gérmenes aislados en ITUs no complicadas, que es lo más frecuente? Podemos observar que la Escherichia coli en un 79%, seguido del Staphylococcus saprophyticus de un 4.5%, el Proteus mirabilis con un 4.3%, y Enterobacterias con un 2.5%. Nosotros desarrollamos un estudio para caracterizar lo que es las manifestaciones clínico-demográficas de la resistencia bacteriana en las infecciones del tracto urinario. Es un estudio que se realizó con datos desde el año 2015 hasta el 2016, en donde pudimos observar que efectivamente la Escherichia coli sigue siendo la primer germen asociado a estas infecciones con un 44.8%. Seguido de Staphylococcus especies de un 7.5%, Enterobacterias un 4.5%, Proteus mirabilis con un 3%. Entonces, ¿cómo interpretar un cultivo? Se hizo que un cultivo es positivo en aquellos pacientes que presentan al menos más de 10 a la 5, o sea, más de 100.000 unidades formadoras de colonias por ml. También se toma como positivo cuando hay un crecimiento de cualquier cantidad, no importa la cantidad en cuanto a las unidades formadoras de colonia, pero que exista un crecimiento cualquiera en orinas obtenidas por punción suprapúbica, ya que estos son procedimientos totalmente estériles donde no debería de haber un crecimiento bacteriano. En mujeres jóvenes con síndromes miccionales y leucocituria, ya unos recuentos mayor de 10 a la 2, o sea, 100 unidades formadoras de colonias por ml, ya sería positivo. En varones, más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Y más de 10 a la 3 de cualquier microorganismo de cultivo puro en orinas obtenidas por sondaje vesical también se da como un cultivo positivo. Es negativo cuando existen recuentos menores de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia en situaciones diferentes a estas descritas anteriormente. La muestra está contaminada cuando existe un recuento menor de 10 a la 4 y los microorganismos normalmente están encontrados son aquellos que están presentes en piel de genitales externos o internos. Entonces por eso es muy importante no solamente observar cuál es el crecimiento, ¿verdad?, en unidades formadoras de colonia por ml, sino también determinar cuál es el germen que está ocasionando este proceso infeccioso para poder ver si es un germen propio de la piel o de los tejidos anexos al tracto urinario o si verdaderamente es un germen uropatógeno. Cuando cultivo con flora mixta, generalmente, ya lo hablamos, recordemos que los cultivos generalmente son monomicrobianos, el 95%, y cuando existe flora mixta, varios gérmenes, hablamos de que puede haber posiblemente una contaminación de la muestra.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en estas infecciones? Tenemos dos grandes síndromes, que son el síndrome miccional, que son los que caracterizan las infecciones del tracto urinario baja, como la cistitis y la uretritis, que provocan, por supuesto, urgencias miccionales, disuria o ardor para orinar, polaquiuria, que es nada más que un aumento en la frecuencia con disminución en la cantidad de la orina, turbidez y olor fétido de la orina. Y el síndrome infeccioso, que está asociado sobre todo a infecciones del tracto urinario altas, como son las pielonefritis y las prostatitis asociadas con tejido renal o parenquimatoso, y ellas se caracterizan porque están presentes también signos sistémicos como son la fiebre, escalofríos, dolor lumbar, mialgia, artralgia, y es muy frecuente observar síntomas digestivos como náuseas y vómitos. También hay dolor a la palpación bimanual con peloteo del riñón, a la puño percusión, y muy importante buscar los signos o los puntos ureterales tanto superiores, medios como inferiores para también determinar el origen de la ubicación del proceso infeccioso desde el punto de vista clínico. Las principales entidades clínicas, por supuesto, van a estar relacionadas con cada uno de los síndromes que vamos a estar viendo. Sabemos que la bacteriuria sintomática simplemente no va a tener síntomas el paciente. Está sobre todo asociado con pacientes inmunosuprimidos o con mujeres embarazadas. La cistitis aguda o las uretritis causan síndromes miccionales mucho más frecuentes. Las infecciones urinarias en pacientes sondados son muy frecuentes, sobre todo que lleguen pacientes a las emergencias con varios días de evolución de un proceso infeccioso agudo, y generalmente el paciente es un paciente encamado o un paciente con uso de sondas de forma permanente, y este paciente puede llegar a tener hasta una sepsis. Pielonefritis aguda, que forma por supuesto un síndrome infeccioso sistémico con presencia de fiebre, también malestar general, mialgia, artralgia, náuseas, vómitos, muy frecuente. Y la prostatitis bacteriana, que también puede dar síntomas sistémicos, incluyendo fiebre, pero es muy característico el aumento del volumen de la próstata con un dolor, ¿verdad?, a la palpación de la próstata a través del tacto rectal. Las complicaciones van a depender de la entidad clínica que ya hablamos y pueden ir desde tan graves como pueden ser la sepsis o el shock séptico debido a la presencia de estos uropatógenos en el tracto sanguíneo, con formación de bacteriemias muy importantes y con sepsis de origen urinario. Pacientes generalmente pueden terminar con sepsis graves, con shock sépticos o con fallas multiorgánicas debido a problemas infecciosos, sobre todo pacientes inmunosuprimidos. También la nefritis focal aguda, colecciones como pueden ser abscesos, quistes infectados, hidronefrosis o pielonefrosis, sobre todo asociados con Staphylococcus aureus en 90% de los pacientes. La necrosis papilar, que puede llevar por supuesto a insuficiencia renal aguda, o la pielonefritis enfisematosa, que son muy frecuentes en pacientes diabéticos y sobre todo por Escherichia coli. ¿Cuáles son los criterios de ingreso de un paciente a hospitalización? Bueno, todo paciente que tenga una pielonefritis aguda, que no tenga complicaciones pero tenga síntomas severos como puede ser fiebre, dolor en flanco, náuseas, vómito y sobre todo que no tenga tolerancia a la vía oral, este paciente debe hospitalizarse para darle un tratamiento antibiótico intravenoso. En pacientes que tengan discapacidades sociales, mentales, físicas que obstaculicen la adherencia al tratamiento, también debe de hospitalizarse. En pacientes gestantes, sobre todo sin complicaciones y síntomas no graves, lo importante de este paciente es sobre todo evitar las complicaciones materno-fetales, como pueden ser, por ejemplo, una amenaza de parto pretérmino debido a la presencia de infección del tracto urinario. Pacientes con pielonefritis agudas complicadas, como vimos anteriormente, aquellas relacionadas con asistencia sanitaria, ya que están presentes gérmenes mucho más patógenos, como pueden ser mismo Staphylococcus aureus, como puede ser la Pseudomonas aeruginosa, una Klebsiella multiresistente, y por lo general este paciente requiere un tratamiento antibiótico intravenoso que no se puede asegurar desde el punto de vista ambulatorio. Y también cuando se vean con gérmenes que sean multidrogoresistentes, evidentemente es necesario ser intrahospitalario y dependiendo del germen, debe ser la elección de antibiótico-terapia. Desde el punto de vista de tratamiento ambulatorio, lo más frecuente que utilizamos nosotros son las quinolonas, como son la ciprofloxacina, 250 a 500 miligramos cada 12 horas. Así también podemos utilizar la norfloxacina, 400 miligramos día,
o fluoxacina 200 miligramos cada 12 horas. Estos dos medicamentos cada 12 horas se utilizan sobre todo en pacientes con antecedentes de prostatitis agudas y crónicas. También podemos utilizar lo que es la nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 5 a 7 días. Y también cuando existen pues intolerancia a estos medicamentos se pueden utilizar lo que son la amoxicilina ácido clavulánico o la cefalosporina. Vemos aquí que la duración del tratamiento varía de acuerdo a cuál es la entidad clínica que estamos tratando. Para bacteriuria sintomática pueden ser necesarios hasta 4 días, máximo 7 días de antibióticos. Para la cistitis aguda de 5 a 7 días. Ya aquellas infecciones asociadas con catéter pueden durar hasta 14 días de tratamiento. Las pielonefritis pueden tener tratamiento de 7 a 10 días intravenoso, pero las prostatitis bacterianas agudas, fíjense que pueden durar de 2 hasta 4 semanas de tratamiento, que es un tratamiento mucho más prolongado. Aquí vemos lo que es el patrón de resistencia bacteriana que observamos en nuestro estudio. Les voy a dejar en la descripción un link donde puedan descargar el estudio y pues leerlo de forma completa. Pero es muy importante observar que, por ejemplo, la ciprofloxacina, que es uno de los principales antibióticos utilizados, tiene ya casi un 38% de resistencia bacteriana. La ofloxacina un 37.5%. Las aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina, utilizadas de manera como monoterapia, fíjense que tienen una resistencia muy alta y no se debe de usar. Vemos aquí que al combinarla con ácido clavulánico o con sulbactam, pues la resistencia disminuye considerablemente. Fíjense que la amicacina, ¿verdad?, y la gentamicina, que son también aminoglicósidos que se utilizan mucho porque tienen una alta concentración urinaria, tienen una resistencia de un 36.7% de los gérmenes de Escherichia coli en nuestros cultivos. Y bueno, todavía no tenemos una resistencia importante a cefalorina de tercera generación, ni carbapénicos, ni tampoco pues antiseudomónicos. Bueno, eso es todo con relación a la infección del tracto urinario. Espero con esto haber realizado un pequeño repaso acerca del tema y no más que solicitarles pues si desean algún tema en específico para desarrollar en futuros videos, pues que dejen sus comentarios al final del video y que puedan compartir esta información con sus amigos y colegas. Bueno, por su atención muchísimas gracias. Nos vemos en una futura publicación de nuevos videos en cuanto a relación de temas médicos y actualizaciones.